En este estudio vamos a comenzar a ver el resumen de la historia de la Iglesia en la Reforma en Alemania, donde todo comenzó. Así que habiendo hecho esa aclaración, vamos a nuestras notas. Si tú quieres una copia de las notas, puedes solicitarla gratuitamente a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente te la enviamos una copia digital de los materiales que están usando aquí mis alumnos para que puedas seguir la secuencia. Muy bien, así que empecemos con nuestra introducción a este capítulo. En este capítulo nos ocuparemos por entero al estudio de la Reforma en Alemania, por ser ahí donde todo comenzó, todo inició. Haremos un recuento de los principales eventos, personajes relacionados con el arranque de este movimiento y luego consideraremos las diferentes formas en que este suceso histórico ha sido percibido por diferentes personas. ¿Estamos listos? La Reforma en Alemania no es un evento aislado. Fue el resultado de una convergencia de varios factores. Enseguida daremos primeramente atención a los factores que hicieron posible la Reforma y luego vamos a conocer un poco de su principal protagonista, Martín Lutero, así como de algunos eventos sobresalientes de su propia historia. Factores que hicieron posible la Reforma. Hubo varios factores. Vamos a mencionar que algunos de los factores coincidieron para que la Reforma protestante fuera el movimiento imposible de sofocar, como decimos aquí. A diferencia no fue el primer intento reformador. Ustedes recordarán cuando vimos la serie el resumen de la historia de la Iglesia antigua. Ya otros habían hecho esfuerzos. De hecho, dediqué todo un capítulo en esa serie a hablar de los primeros intentos de reforma, pero que habían sido sofocados por los poderosos de aquel tiempo. Entre aquellos podemos mencionar los de Pedro Baldo, los de Juan Hus, los de Wycliffe en Inglaterra, los Lollardos y bueno, muchos otros. Pero todos ellos al fin de cuentas fueron acallados. Este fue diferente. Y vamos a ver que hubo cuando menos 4 factores que permitieron que no pudiera ser callada la voz de la nueva reforma que estaba comenzando con Martín Lutero. Número 1, la complejidad de la política alemana. En Alemania crecía ya un espíritu nacionalista. Esto estaba generando una unidad no muy común hasta antes de ese punto de la historia. Los diferentes príncipes alemanes empezaron a tener más cohesión. Al mismo tiempo, la llegada de la Reforma los divide, porque algunos de esos príncipes se convierten a la fe de Lutero, pero otros no, se retraen. Entonces esto genera una polarización de poderes políticos dentro de la nación que apenas estaba gestando. Por un lugar, hubo varios príncipes que abrazaron la fe protestante casi de manera inmediata, pero otros se definieron a favor del catolicismo. Y un tercer grupo de príncipes estaban indecisos. Cada principado exigía que sus súbditos ya sea tuvieran libertad para escoger o les imponían cierta religión. Un ejemplo, Federico el Sabio de Sajonia, él creyó tempranamente en la causa de Lutero y cuando Lutero estuvo bajo peligro, él fue el que se encargó de salvarle la vida. El emperador de ese momento era Carlos V. Les explico, miren. En ese tiempo se conservaba todavía lo que se conocía como el Sacro Imperio Romano. Sacro es de sagrado, imperio significa que cubre varios países y romano porque se querían ellos vincular con la historia de la antigua Roma. Tenemos todo un capítulo dedicado a este tema en la historia de la Iglesia medieval. ¿Cómo nace el Sacro Imperio Romano? Estamos hablando de los años 800. Así que a estas alturas ya estamos en los 1500. Todavía tienen algunos esta idea. Los emperadores se movieron de región en región a lo largo de la historia del Sacro Imperio Romano y ahora son alemanes españoles. ¿Me entienden? Y el emperador de turno es Carlos V. Carlos V, el de los chocolates mexicanos, ¿verdad? Este señor Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano y eso significa que por un lado era rey de su país y por otro lado sentía que tenía autoridad sobre los otros príncipes. ¿Está claro? Entonces, este hombre tenía ciertas prioridades políticas.
Europa ya se encontraba comprometida política, militar y religiosamente en varios frentes cuando la reforma estalló en Alemania. El emperador Carlos V no se la llevaba bien con el papa de turno. Entonces, esto hizo que la diferencia que tenían ellos le diera la oportunidad a la reforma de seguir prosperando en lo que ellos se pusieron de acuerdo. ¿Quién se va a encargar de este problema? ¿Tú, León, o tú, Carlos? No, pues es un monje, encárgate tú. No, pero es alemán, encárgate tú. Bueno, ahí déjalo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ocuparme ahorita de otras cosas, decía el emperador, más importantes. Y el papa decía, yo también. Y en lo que se echaban la bolita allá de allá para acá, Martín Lutero siguió predicando, siguió escribiendo, siguió publicando y esto se siguió propagando. ¿Está claro? Muy bien. Además hubo sucesos importantes que requerían la atención de cada uno de esos líderes. La rivalidad con el Papa, como cuáles, por ejemplo. El emperador Carlos V de España tenía rivalidad con León X por causa del poder. ¿Por qué? Porque el Papa decía, todos los reyes se me sujetan. Y el emperador decía, no, yo soy el emperador. Todos los príncipes se me sujetan a mí. Y entonces decía, no a mí, no a mí, no a mí. Entonces esto los traía a ellos en rivalidad. Cada uno de ellos aspiraba a que el otro se le sujetara. No, que el Papa haga lo que yo digo, decía Carlos V. Y decía el Papa, no, que el emperador haga lo que yo mando. Y ahí la traían ellos. Eso provocó que la reforma prosperara en lo que ellos se ponían de acuerdo. Además, militarmente, estaban sucediendo ciertas cosas. Los alemanes que se empezaron a convertir al protestantismo no pudieron ser forzados militarmente a dejar la nueva creencia porque no había suficientes ejércitos en ese momento para ese trabajo. ¿Por qué no? Bueno, porque España acababa de ser descubierta. Entonces, se necesitaba mandar soldados europeos a América para conquistarla. Los musulmanes habían brincado hacia el oriente de Europa, conquistaron la península de los Balcanes y también empezaron a subir hacia Europa y tenían que ser detenidos. Fueron expulsados de España, así que había ejércitos ocupados del imperio, deteniendo otras guerras y ya no tenían suficiente presupuesto y personal para ocuparse de Lutero. ¿Me entienden? En ese mismo periodo, entonces se acababa de descubrir América. ¿Cuándo se descubrió América? A ver, históricos. 1492. Muy bien, 1492. ¿Y cuándo empieza la reforma? 1517. Cuando América se descubre, Colón no sabía que era América. Él pensaba que era la India. ¿Me entienden? Y la India ya estaba conquistada, por así decirlo. Bueno, no estaba conquistada, pero estaba gobernada. Para cuando les cae el 20, como decimos así coloquialmente, que no era la India, pues ya pasaron unos añitos. Entonces, pues hay que conquistarla porque el que la conquiste se la queda, ¿no? Y más cuando descubren que había tesoros, oro y cosas valiosas para los europeos. Entonces hubo que mandar a mucha gente a América. Y entonces, añadido a eso, el reciente descubrimiento de América exigía cada vez mayor número de soldados y también de frailes, porque había que catequizar, o sea que había su pseudoevangelizar América, ¿no? ¿De dónde sacamos suficientes maestros de escuela dominical para todos los nuevos estudiantes? Pues de donde haya, de donde haya. ¿Y de dónde sacar soldados? Ya no hay soldados. Están ocupados en todas las guerras del emperador. Y el último recurso, ¿qué creen? ¿Alguien sabe de dónde encontraron los soldados? De las cárceles. Todos los presos, todo lo peor de Europa, dijeron, los vamos a dejar libres con una condición. Se nos van para América a conquistar a los indígenas. ¿Se imagina? Por algo pasó lo que pasó en América, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo les fue a los pobres indígenas, no? Entonces, licencia para matar esos y para hacer todas las atrocidades que no podían hacer acá en Europa. Bueno, allá en Europa. Luego, además, otro factor coincidente fue la invención de la imprenta. Ahí hay una réplica en la foto que les estoy poniendo. Años antes, 1455, Johannes Gutenberg inventa este aparato
Y por primera vez en la historia se pueden producir en número masivo copias impresas de documentos, cuando hasta ese punto de la historia todo era a mano limpia. Y ahora ellos podían acomodar los caracteres de tipos móviles en una placa para que se formara una página y después embarrarla de tinta y prensar papeles sobre de ella, y en un mismo día podían hasta prensar miles de papeles, ¿me entienden? Y repetir este proceso con cada página, y después en cuestión de unos cuantos meses iban a tener cientos o miles de copias que antes tomaban años para hacer una sola. Esto fue un avance tecnológico sin precedentes y fue en Alemania. De modo que cuando Lutero empieza a escribir, ¿qué creen? Se propagan sus ideas como nunca antes, con la velocidad que nunca antes existió. Era el internet de su tiempo, ¿me entienden? Que para cuando CNN llegó, para cuando NBC llegó, para cuando la BBC de Londres llegó, ya 1000 personas lo subieron a Facebook, a YouTube, y ya dieron la noticia antes que ellos, ¿no es cierto? Así le pasó. Antes que el Papa se enterara, ya toda Alemania sabía las 95 tesis de Lutero. Ya Europa estaba llena de las tesis de Lutero para cuando el Papa escribió su primera respuesta. Entonces, eso fue un factor muy importante en este periodo de la historia. Y si no fuera suficiente, Martín Lutero no era cualquier hijo de vecino. El hombre que empieza esto era un hombre muy especial. Era un hombre muy raro, porque no hay muchos hombres como él. Lo que Lutero pensaba y creía, ciertamente lo vivía. Él era un hombre muy radical, era valiente para implementarlo y era muy apasionado para comunicarlo. De hecho, algunos creen que estaba medio inestable, emocionalmente hablando, porque a veces tenía unas reacciones muy intensas Lutero, y algunas muy malas, muy malas por lo que se sabe. O sea, cuando, por ejemplo, uno de los grandes reformadores que se llamó Ulrico Zwinglio, Ulrico Zwinglio estaba en Suiza, pero en Suiza se hablaban dos idiomas, francés y alemán, en la parte alemana de Suiza. Cuando Ulrico Zwinglio, que también fue un gran reformador, de mis favoritos personajes de la historia de la Reforma, cuando Ulrico Zwinglio muere en una guerra religiosa, muere y le dan la noticia a Lutero, él lo festeja. ¡Qué bueno! Se lo merecía, decía. ¿Por qué? Porque Ulrico Zwinglio y Lutero no estaban de acuerdo en cuanto al tema de la cena del Señor. Solo por eso. Así, ese era Lutero. En la revolución de los campesinos que se suscitó, ya vamos a hablar de eso más adelante, una masacre de campesinos en una guerra que se desencadenó. Lutero les mandó escribir a los príncipes: aniquílenlos. No, cosas así que dices, ¿pero cómo? ¿Cómo? Ese era Lutero. Era un hombre muy impulsivo en sus opiniones, ¿me entienden? No era un asesino Lutero, pero era un hombre muy impulsivo, muy radical. Se ocupaba alguien así para hacerle frente al monstruo del catolicismo del tiempo, ¿me entienden? Pero pues eso también tiene sus contrapartes. Su liderazgo era intenso, era activista, tuvo un papel decisivo para que la Reforma se propagara como fuego. Bueno, y él nada más vivió 62 años, murió de un infarto. Pero ya vamos a ver los detalles ahorita. Hablemos de eso. Martín Lutero nace el 10 de noviembre, fíjense, cerquita, ¿verdad? Acaba de celebrarse el cumpleaños de Lutero. 10 de noviembre de 1483, en el pueblo de Eisleben, en Alemania. Su padre era un líder de una mina. Su padre quería que, pues, Lutero fuera mejor que un minero, así que él siempre soñó que fuera un abogado y se propuso a darle los mejores estudios posibles. Y eso hizo Lutero, se puso a estudiar leyes hasta que, siendo muy joven ya, se doctoró. Era doctor en leyes, en derecho civil. Un buen intelectual, Lutero. Bueno, casi. Él estaba cursando sus estudios casi. Le faltaban pocos meses para terminar, de hecho,
cuando iba de camino de su pueblo a otro lado y se suelta una tormenta. Yo he hablado de esto en otros mensajes. Un tormentón anocheciendo en medio de un bosque y cae un rayo sobre un árbol ahí a un ladito Lutero y él se aterra tanto que la vio tan cerca la muerte que se arrodilla y empieza a rezarle a la patrona de los mineros: si me das otra oportunidad, yo te consagro mi vida al servicio de Dios. Y lo hizo. Sobrevivió, dejó los estudios de leyes y se metió al monasterio. Entonces, ya que se metió al monasterio, empezó a sobresalir porque era muy disciplinado, era muy obsesivo, muy disciplinado, mucha devoción, mucha dedicación al estudio. Trataba de apaciguar la ira de Dios en contra de su pecado. ¿Y cómo lo hacía? Haciendo buenas obras, haciendo oraciones, haciendo ayunos, haciendo penitencias, flagelaciones y constantes confesiones. Se confesaba tantas veces al día que ya no lo aguantaban los otros monjes mayores ante quienes él se confesaba. Ya decían: ahí viene Lutero, ahí viene aquel. O sea, ya decían: pero por favor. Y no es que Lutero fuera un pervertido pecador, simplemente que su conciencia espiritual era tan aguda que sabía que uno peca de una y mil maneras hasta en su pensamiento. Y él tenía tanto miedo a la muerte que no quería morir en pecado y perderse en el infierno. Así que se la pasaba: confiese, confiésese. Ya no lo aguantaban. Entonces, alguien le dijo: no, mira, ¿sabes qué? Entonces, los mismos monjes que lo supervisaban son los que le daban las ideas. Uno le dijo: ¿sabes qué? Tú lo que ocupas es hacer una peregrinación allá a Roma. Ya se habían inaugurado lo que se llamaban los jubileos. Explico. Durante la Edad Media se les ocurrió a los papas, para sacar dinero y poder, movilizar a los cristianos de Europa en las cruzadas, mandarlos a la tierra de Israel a conquistarla de los musulmanes. Pero cuando ya vieron que no pudieron, dijeron: ¿y ahora dónde hacemos las peregrinaciones? Porque de ahí sacábamos mucha ganancia. Dijeron: pues que la hagan a la nueva capital del cristianismo mundial. ¿Y cuál era esa? Roma. Entonces empezaron ellos a celebrar lo que llamaban años de jubileo, que eran peregrinaciones masivas que ellos hacían para que todos los cristianos del mundo vinieran a Roma. Y obviamente no venían en blanco, venían con divisas y gastaban y traían limosnas y ofrendas. Perdón. Entonces, pues esto era una gran fuente de ingresos para la iglesia. Entonces Lutero vaya a hacer la suya. Y él, siendo tan riguroso, tan disciplinado, tan tormentoso en sus autocastigos para mitigar sus culpas, y cuando llega a Roma y empieza a ver la opulencia, el exceso, el lujo, el derroche, el malgaste, la riqueza, en lugar de sentirse mejor, se acaba por desilusionar. Regresa más frustrado de cómo se fue al Vaticano, al descubrir la mundanalidad que prevalecía en los que gobernaban la iglesia a nivel mundial. Se regresa al monasterio, ya estaba hasta empezando a dudar de la confesión, cuando su autoridad dice: no, tengo que hacer algo con porque si no, puros problemas. Y entonces le ocurre, le dice: ¿sabes? Lo que tú necesitas es ponerte a estudiar. Tú tienes que ponerte a estudiar teología. Y Lutero hace caso. Y va y se pone a estudiar teología. Como loco. Hasta que se doctora como doctor en teología en 1512. Y entonces no solo se doctora, sino que destaca como un erudito de los idiomas bíblicos. Empieza a sobresalir con su liderazgo religioso y le dicen: ahora, ¿qué hacemos con ¿Qué hacemos con ese? Pues vamos a ponerlo a que administre otros monasterios. 3 años después de doctorarse, en 1515, ya estaba al frente de 11 monasterios. Imagínense la capacidad que Lutero tenía, el liderazgo que tenía.
Pero no les fue suficiente. ¿Ahora qué hacemos con este? Que se ponga a enseñar. Entonces lo meten como maestro en la Universidad de Wittenberg. Y de una vez le dicen, y va a ser uno de los predicadores principales ahí en la catedral también. Y entonces él se convierte en uno de los párrocos, el principal predicador de la catedral de Wittenberg, el rector de la Universidad de Wittenberg, y en eso estaba. Ya estaba él ocupado en todas estas cosas. Cuando llega a Alemania, Juan Tetzel, del que se habló en su debido momento, pero solo para refrescar la memoria. Ustedes saben que el Papa estaba construyendo la Basílica de San Pedro, ¿no? Vamos a movernos de San Juan de Letrán, que ha sido la capital de la iglesia por 1500 años, a una nueva sede. Vamos a construir este templo glorioso a nivel mundial. Como aquí está Pedro, el que nos ha hecho papas, pues vamos a hacerle una basílica a San Pedro. Y empieza la construcción, y el Papa se muere. Así que nombran a otro nuevo, León X dice, yo recibo el proyecto y lo saco adelante, como de que no. Pero León X era un malgastado, le encantaba hacer fiestas y derroches y paris, y se gastaba muchísimo dinero de la iglesia en eso. Y ya cuando va a la construcción un proyecto, dice, se le acaba el dinero, ¿y ahora qué hacemos? Miguel Ángel cobra caro, Rafael cobra caro para hacer las pinturas y las esculturas. Y no se diga Leonardo da Vinci. ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagarle a cada uno de esos? Ya sé. Indulgencias. Hay que vender indulgencias. Perdones por escrito. El vicario, sustituto de Cristo, que tiene los poderes, las llaves del infierno y del Hades, entonces agarra tinta y papel y dice, vamos a vender a los cristianos que quieran comprar perdón, los firmamos, y aquí con el poder que tengo yo aquí, la poderosa, perdón de pecados plenaria, o sea, todos sus pecados perdonados por adelantado. Usted dele vuelo a la hilacha, mijo, pero pague eso sí, porque cuestan caras, ¿imaginas? ¿Cuánto podrá costar una de esas? Y entonces ahí los otros pobres cristianos decían, ay, mi difunto esposo no alcanzó una indulgencia, si tan solo hubiera vivido. Y entonces se les prende el foco, dicen, ay, si vendemos también para los difuntos, oh, es más dinero, más pronto terminamos, ¿no? Ya está. ¿Y quién las va a vender? Ocupamos a alguien leal, alguien. La orden de los dominicos era la orden más dominante junto con la de los franciscanos en ese periodo de la historia. Así que traen a uno que se llamaba Juan Tetzel y le encargan el proyecto y le dicen, te vas a pasear por toda Europa vendiendo las indulgencias. Y entonces llega Juan Tetzel a Wittenberg y empieza a predicar ahí donde Lutero atendía al rebaño que se le había confiado. Y entonces, pues llega Juan Tetzel y ahí hay una ilustración, más o menos, que alguien hizo. Cómo la gente se le juntaba y él daba sus discursos. No, era un buen orador Juan Tetzel, convencía a la gente, persuasivo. Le decía a la gente en la calle, tan pronto la moneda toca el fondo del cofre, el alma del difunto sale del purgatorio hacia el cielo, ¿se imaginan? Ay, ay, ay. No, pues cuando Lutero oye eso, dice, no, ¿cómo? ¿De dónde sacan eso? Entonces Lutero, en lugar de confrontarlo en la calle, se regresa a su parroquia y se sienta en su escritorio y escribe las 95 tesis. Las 95 tesis que tenían la intención de contrarrestar esas ideas falsas. Y luego agarra el papel escrito en latín, va y lo clava en las puertas de la iglesia, que era el lugar donde la gente clavaba los anuncios. Toda la gente del pueblo llegaba a las puertas de la iglesia y era como el periódico mural, era el portal del Facebook del tiempo aquel, ¿me entienden? Hay que ver qué hay de nuevo. Vamos a ver. Y fueron a ver la del Facebook de hoy. Dicen, no, pues está en latín, no entiendo nada. Hasta que empezó a llegar alguien que sí hablaba latín y empezaron a leer y decían, ¿cómo crees? ¿Ves lo que dice? Y esto se propagó. Lo tradujeron, así se ve la iglesia, miren, hoy. Ahí se ve la iglesia y ahí se ve el tamaño de la gente y esa es la puerta donde se clavó ese papel. Y bueno, lo demás ya es historia. Aquí hay una copia de lo que se vio de las 95 tesis de Lutero, que se tradujo
al alemán rapidito, ¿me entienden? Alguien sacó copia y dijo, no, vamos a ponerle en alemán para que todos vean. Porque eso nos va a ahorrar mucho dinero. Pues oiga, ¿cuánto cuesta una indulgencia, no? Y aquí Lutero dice que podemos recibir el perdón sin indulgencias. No, pues sale más barato. Nos sale más barato imprimir un papel que comprar una indulgencia. Y es lo que hacen. Y como ya expliqué en un video reciente, no habían pasado 2 semanas cuando las 95 tesis ya estaban en alemán en todo el país. Y 2 meses en toda Europa. Entonces, para cuando el Papa abre su cuenta de Facebook, ya tiene como 800,000 likes esa forma, ¿no? Ya todo el mundo sabe, menos el Papa, a ciencia cierta, qué dicen esas cosas. Muy tarde, ya muy tarde para él. Lutero nunca se propuso dividir la iglesia, solo quería purificarla de la avaricia. El Papa exigió a Lutero que se retractara, pero Lutero, en lugar de retractarse, al contrario, se puso más agresivo en sus escritos en contra de los abusos de la iglesia. Esto obviamente hizo que la influencia de Lutero se extendiera internacionalmente. Hermanos, había tanta inconformidad en todos los países de Europa que cuando las ideas de Lutero llegaron, ya estaba todo preparado. Ya la gente estaba harta de los abusos, ¿me entienden? Y luego empiezan a ver esto y dicen, ¡yes! Por fin alguien dice algo. Y gente empieza a viajar hasta Alemania para conocerlo, para escuchar. Los mismos príncipes empiezan a escucharlo. No, eso se puso color de hormiga. Entonces, todo, dice, esto hizo que su influencia se extendiera internacionalmente y debido a que Europa se encontraba luchando contra los musulmanes al sur de España, al sur de Grecia y conquistando América, pues no pudieron sofocar este movimiento. Y el 15 de junio de 1520, llegan, tocan a la puerta de Lutero, le dicen, padre, ¿qué pasó? Miren lo que llegó. Y le enseñan un papel. Bulas les llamaban. Una bula. Y era la bula del Papa excomulgándolo. Ándale, ¿ahora qué vas a hacer? Ustedes dicen eso, ay, a mí qué me hacen las excomuniones. Pero en aquellos tiempos era cosa seria. La excomunión era igual a te vas al infierno. Eso era. Y era algo muy aterrador para la gente. Entonces, no le importa a Lutero. La reforma ya había comenzado y no se detendría. Dijo, bueno, yo quise hacer las cosas por el bien de la iglesia, me sacaron de la iglesia, entonces, síganme los buenos. Y Lutero empieza, y así nace la iglesia luterana. ¿Entienden? Nunca fue un plan de Martín Lutero. Las 5 cosas que quiero lograr cuando yo sea grande. Número 1, empezar la iglesia luterana. No, eso nunca pasó así, ¿me entienden? Fue un resultado imprevisto de las circunstancias históricas del momento. Bueno, Martín Lutero agarra esa, dice, háganme una fogata ahí, háganme una fogata. Y entonces Lutero agarra el papel ese, lo rompe y lo tira. ¡Ya! Así haga el Señor. El Señor te confunda a ti porque has confundido su iglesia. Dice. Un año después, en 1521, se convoca la dieta de Worms. Ahora vamos a aclarar qué es una dieta antes de que sigan con la confusión. La dieta es una reunión de políticos y de líderes religiosos, de líderes políticos y religiosos, porque todo estaba revuelto en ese tiempo, para atender asuntos políticos, pero también algunos religiosos. Entonces, este asunto de la protesta de Lutero estaba en la lista de pendientes, ¿me entienden? Empieza la dieta de Worms atendiendo diferentes tipos de asuntos y llega el momento de atender el asunto de Lutero. Entonces viene el emperador Carlos V, están los otros príncipes y prelados, los prelados, es decir, las autoridades de la iglesia eclesiástica, se juntan ahí en Worms y mandan traer a Lutero. Ya para estas alturas, Martín Lutero, como vamos a ver más adelante en el capítulo que se llama La Contrarreforma, él ya había tenido varios debates con teólogos católicos. Ya lo habían tratado de convencer y lejos de convencerlo se ponía cada vez más seguro de lo que él creía.
se habían descubierto que Lutero era un erudito de las Escrituras, mientras que en los debates los teólogos venían y le referían a San Agustín, a Justino, a Ireneo. Martín Lutero los acababa fácil y rápido diciendo, pues sí dirá eso San Agustín, pero el apóstol Pablo dijo en Gálatas, sí dirá eso Ireneo, pero dijo Pablo en Romanos, y la Biblia se la sabía el tipo. Entonces no podían con él. Era algo nunca antes visto y se la sabían los idiomas originales. Entonces, ¿qué hacemos con este? Si lo dejamos hablar, ya por los debates aprendimos la lección. No le vamos a ganar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces se les ocurre una idea. Hay que no dejarlo hablar. Que no hable. Nada más que responda sí o no. Eso me gusta, dice el emperador. A ver, traigan todos los papeles que he escrito donde está atacando la iglesia. Pónganlos ahí en las mesas. Y lo hicieron. Traen a Lutero. Pero Lutero ya estaba excomulgado, ¿se acuerdan? Entonces Lutero dice, no, yo no voy a ir, voy, me matan, ya los conozco. Él se acordaba lo que hicieron con Juan Hus. Lo quemaron vivo. ¿Me entienden? Y con muchos otros. Allá eso fue en Bohemia, que hoy en día llamamos la República Checa. Entonces Martín Lutero dice, no, ya los conozco, voy, me matan. Entonces el emperador dice, no quiere venir, que porque lo matamos. Ay, exagerado. Entonces el emperador dice, magnánimo dice, que no se preocupe, aquí le doy salvoconducto yo, que nadie lo toque. Llévenselo para que venga. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque el emperador ya sabía que algunos príncipes estaban a favor de Lutero y él no quería dividir Alemania, él quería unir, mantener unida Alemania por intereses políticos. Así que viene Lutero con el salvoconducto. Ah, bueno, así sí voy. La palabra del emperador. Ok. Va, lo hacen comparecer. Ustedes han visto ahí en las películas. Le preguntan, a ver, Martín, esos escritos, aquí tú no vas a opinar nada, no vas a defender ninguna de tus ideas. No, pero es que a mí me dije, no, cállese. Pero es que, ahí nomás, a ver, esos papeles, ¿son suyos sí o no? Pues sí. Ok, pero es que, ¿te retractas sí o no? Pero es que yo pensé que no, ¿cuál nada aquí? Sí o no te retractas. Y ya conocen la historia. Les recomiendo ver ahí por ahí unas películas muy interesantes de cómo recrearon todos esos eventos. Era un tipazo realmente Lutero, hermanos. O sea, un hombre de pantalones. Imagínense todos esos hombres de Europa y él solo, parado ahí, solo contra el mundo. Solo contra el mundo. Y Lutero dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No quiero ni me voy a retractar y que Dios me ayude. Imagínense un hombre decirle eso, no a un rey, a todos. Y no a un sacerdote, a un prior de un monasterio, a todos. Cardenales, obispos, todos allí. Y él dice, no, que Dios me ayude. Entonces se quedan todos, ¿pero cómo? Insolente. En lo que lo sacan de ahí, el emperador entra en un conflicto moral. Porque ahora tiene un rebelde aquí que no se retractó al que le dio salvoconducto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dice el emperador. Si quiebro mi palabra y lo mando ejecutar por hereje, ya nadie va a creer en mí porque pues, le di salvoconducto firmado. ¿Y mi palabra? ¿Qué? ¿No tengo palabra? Pero si lo dejo ir, ahora del problema, voy a quedar mal. No pude yo con este monje loco. ¿Qué voy a hacer? Y él está rascándose la cabeza. ¿Qué hago? Ahí hay una recreación, miren, de tantas que se hicieron de Lutero en la dieta de Worms defendiendo su punto de vista. Y bueno, Federico el Sabio de Sajonia, que estaba ahí como que quiere creer y quiere no creer en Lutero, era un humanista. Decía, no se le debe tratar injustamente, sea que creamos o no todo lo que él piensa. Así que él decía, yo ya los conozco, sí lo van a matar. Esto solo es cuestión de tiempo. Así que manda una guardia secreta, lo secuestran y se lo llevan. Se lo llevan y lo encierran en el castillo de Warburgo, que ahí está la foto. Y ahí lo encierran para que nadie sepa dónde está, ni el mismo Federico.
le decía a nadie, obviamente, no era tan ingenuo. Y mientras se pone a traducir el Nuevo Testamento ahí en el castillo, y ya para cuando el emperador dice, no, pero es que usted no debió haberle cumplido su palabra a un hereje. No tiene ninguna obligación de cumplirle su promesa a uno que ha abandonado la iglesia. ¿Ah, de veras? Sí. No, entonces ya, entonces vamos a matarlo. Ya para cuando agarra la onda, como dicen vulgarmente, el emperador, tráiganlo, vamos a ejecutarlo, sentencia de muerte. ¿Y dónde quedó Lutero? ¿Dónde quedó la bolita? Ya no está Lutero. ¿Cómo que no? Se nos perdió. ¿Imaginan la humillación, la vergüenza y la frustración del emperador y de todos ellos? Pero Dios, fíjense cómo Dios en su providencia permitía todas estas cosas. No hubo milagros, no fueron cosas en las que Dios interrumpió las leyes naturales. Fue la providencia de Dios acomodando gente en el lugar correcto, en el momento correcto, para asegurarse que el tiempo dictado en sus decretos eternos para que la iglesia volviera a despertar, se cumpliera. Y se cumplió. En ese tiempo Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán y parte del Antiguo Testamento, y finalmente su obra se completó en 1534. En 1546 Lutero muere el 18 de febrero de lo que se supone fue un infarto. Y ese es el resumen de la historia de Lutero. Ya hay libros completos. Él escribió muchísimo. Un gran personaje. Bueno, pero no fue el único. No fue el único líder. Cuando Lutero se convierte, no crean que él estuvo en una campaña de proselitismo convirtiendo gente. No, ya había mucha gente que pensaba cosas similares que Lutero. Simplemente no decían. Entonces la llegada de Lutero y la valentía de Lutero hizo que se propagara rápido el movimiento, porque ya la gente creía, muchos estudiosos creían cosas similares. ¿Me están siguiendo? Entonces, algunos ejemplos. El primero que vamos a mencionar, porque tiene cierta importancia, se llama Andrés, o Andreas, le dicen también en alemán, Karlstadt. También lo escriben otros con K. Andreas Karlstadt. ¿Y ese quién es, Luis? Bueno, este hombre fue, no, hermanos, si ustedes creen que Lutero era un erudito, más. Este fue más, bueno, este es el que hizo doctor a Lutero. Cuando Lutero se doctoró, este fue el que le puso las manos encima y oró por él. Fue su maestro. Tenía 3 doctorados, un doctorado en Derecho Civil, un doctorado en Derecho Canónico y un doctorado en Teología. Este fue un tipazo, hermanos. Cuando Lutero empieza todo esto, este hombre ya también tenía ideas similares. Así que él identifica su pensamiento con el de Lutero. Y cuando Lutero lo encierran, hermanos, en el castillo de Warburgo ese año, casi un año, no fue un año completo, pero casi un año, ya la iglesia estaba arrancada. ¿Se acuerdan que desde 1517, y estábamos hablando que a Lutero lo encerraron en 1521 en el castillo de Warburgo? Entonces ya la iglesia luterana está organizándose. ¿Y ahora quién la va a dirigir mientras Lutero no está? Entonces 2 hombres se quedan a la cabeza de la iglesia mientras Lutero está encerrado en el castillo. Y esos hombres fueron Andreas Karlstadt y Felipe Melanchthon. Y ahorita vamos a hablar del otro. Cuando aprovecha que Lutero no está, Andreas Karlstadt dice, pues los cambios que está empezando Martín Lutero son buenos, pero son muy lentos. Vamos a aprovechar ahorita que no está. Y cuando no está Martín Lutero, entonces Andreas Karlstadt empieza a celebrar servicios de adoración sin sotana por primera vez en la vida. Pero ¿cómo se le ocurre semejante pecado mortal? Se quitó la sotana para... No. Y no solo eso, también las imágenes me las bajan. Eso no lo había hecho Lutero todavía, simplemente ya no las veneraban, ¿me entienden? Pero no, quítenlas, aprovechemos ahorita que no está el patrón, y que las bajan todas de la parroquia. Y las cruces también, órale, para abajo. Y ya que vamos a ser bíblicos, pues vamos a hacer la ceremonia con el pan y el vino para todos, y no solo para nosotros, porque ¿se acuerdan los que fueron católicos? ¿Quién come el pan y el vino? ¿Todos? Nada más el sacerdote, ¿verdad? Pero el pueblo, puro pan. Y él dice, no, ¿por qué? ¿Por qué? No. Y él quiere acelerar rápido todo. Bueno, Felipe Melanchthon estaba diciendo, ¿estás seguro? Ya conoces a Lutero. Y el día que venga, a ver qué dice.
No, ¿qué tiene? Es bíblico. Bueno, muy bien. Cuando Lutero sale, ahí en marzo de 1522 del castillo, y llega a la iglesia y dice, ¿y ahora? ¿Qué pasó? No, pues Felipe Melanchthon se lava las manitas y dice, Karlstadt, dile a Karlstadt, a ver tú, ¿qué hiciste? No, se lo pone como campeón. Se enoja con él, le dice, no, ¿quién te dio derecho a ti? No era tan rápido. Y lo expulsa. Órale, vete para allá. Y lo manda a otra ciudad. De allá se hace pastor de una comunidad. Y muchos consideran realmente Andreas Karlstadt la mente que inspiró un movimiento de iglesias que iban a hacer años después en Inglaterra, que se llaman iglesias congregacionales. Y casi todas las iglesias bautistas tienen la filosofía congregacional. Así que hay ciertos vestigios de historia. No fue Andreas Karlstadt en que empezó la iglesia bautista, fue otro que se llamó, bueno, ya les voy a decir después, John Smith, ¿ok? Y otro cuate ahí de él. Pero ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la historia de la iglesia en Inglaterra. Bueno, por lo pronto se va Karlstadt a otra ciudad de Alemania donde pastoreó una iglesia, implementó sus cambios, agregó otros, como cual, que se salga la música también. Quítenme las pinturas, quiten las esculturas de los templos. Él dijo que se casen los sacerdotes, ¿por qué no? Que se casen las monjas también. También Lutero iba a hacer eso, pero lo hacía más rápido. Dejen de bautizar a los niños, eso sí, Lutero nunca lo dejó, ¿me entienden? Entonces, lo acusaron falsamente, ya se estaba gestando una revolución que le llamaban a ellos la revolución de los campesinos o de Münster, que eso va a tener que ver cuando lleguemos a la historia de los anabaptistas en el próximo capítulo que vamos a hablar de la reforma en Suiza. Pero por ahora a Karlstadt lo asocian con ellos falsamente, entonces tiene que salir porque lo empiezan a perseguir y se va a Zúrich. Y allí en Zúrich lo reconoce Zwinglio y dice, no saben quién es este. No, rápido lo hace maestro en la universidad y después llega a ser rector de la universidad en Zúrich y luego allí en Basilea y finalmente pues en 1541 la peste, otra oleada, se enferma Andrés Karlstadt y se muere joven a los 55 años de edad. Y ahí fue la historia de Andrés Karlstadt. ¿Ok? No, pues yo ni había oído de ese pastor. De seguro, ¿verdad? ¿Y Felipe Melanchthon quién fue? Preguntarás. Él fue un joven erudito, brillante, que cuando Martín Lutero empieza la reforma, luego se le unió. Si Lutero era brillante, Felipe Melanchthon era más brillante. O sea, él era un genio. La primera teología sistemática reformada se le atribuye a este varón. Él escribió la que se tituló en latín, porque en latín se escribía todo en ese tiempo, la Loci Communes Rerum Theologicarum, que significa en español los temas comunes de cuestiones teológicas. Él, a diferencia de Lutero, tenía una actitud conciliadora. Era tranquilo, trataba de buscar los puntos en común para que nos llevemos la fiesta en paz. Y Lutero era al revés, todo conmigo o nada, ¿verdad? Entonces, en la dieta de Spira, ¿se acuerdan que hablamos de la dieta de Spira cuando se les llamó por primera vez? ¿Cómo? ¿Cómo? Protestantes. Uno de los que firmaron ahí, les voy a explicar qué es lo que pasó ahí. Adelantándome, porque cuando lleguemos a uno de los últimos capítulos donde vamos a ver un resumen de las dietas, concilios y confesiones, ahí vamos a mencionarla otra vez. Se juntan los príncipes alemanes. Ya están divididos entre católicos y protestantes. Entonces llega Carlos V otra vez. Tráigame un chocolatito, dice. Vamos a ponernos de acuerdo aquí, ¿no? Dice, a ver, ¿qué pasó con ustedes ya? Pónganse en paz. No, pues que cada quien escoja qué religión creer y qué religión se debe creer en su cantón, en su principado. Bueno, está bien, está bien. Los católicos no quedaron contentos. Entonces fueron acá en privado y le dijeron, óigame, ¿no? ¿Cómo cree? ¿Usted en qué cree? A ver. No, yo soy católico. Entonces, ¿por qué permite eso? Así, ¿verdad? Ah, no, a ver, hay que hacer otra. Y vuelven a hacer la reunión, la dieta de Spira. Y cuando los traen de regresos, dice el emperador, no, siempre no. Todos católicos. Oh, pues entonces ¿en qué quedamos? Dicen los príncipes alemanes. No, ¿cómo pues? No.
Sí, ¿cómo de que no? No. Sí, no. A ver, vengan muchachos, vamos a discutirlo, emperador, denos un minuto. Se juntan los príncipes acá y dicen, ¿qué vamos a hacer? No, pues claro que no. En esa reunión estaba Felipe Melanchthon. Si quieren yo les escribo un papel y lo firmamos todos y le decimos que no. Sí. Hay que hacer eso. Ay, se saca su plumita y el Felipe Melanchthon. La firman todos. Ahí está. No, nosotros protestamos. Ah, con que protestando, ¿no? Ah, bueno. Protestantes. Órale, váyanse para su casa, protestantes. Pero no les impusieron la fe y es lo que ellos querían a fin de cuentas. Pero se les quedó de protestantes. Y ustedes tienen cara de protestantes. Ahora que estoy viendo. Y desde entonces así se les quedó. No es que nosotros quisiéramos decir, yo soy protestante. No, ellos nos llaman protestantes hasta el día de hoy. ¿Ok? Y tú dices, pero yo ni protesté. Pues ni modo, eres protestante. ¿Verdad? En la dieta de Spira, y ahí estuvo entonces Felipe Melanchthon. Después los luteranos dijeron, pues como ya no tenemos nada que ver con eso, hay que ponernos nosotros de acuerdo, porque los luteranos empezaron a tener diferentes opiniones, hay que ponernos de acuerdo en nuestras opiniones. Entonces hicieron una reunión en Augsburgo en 1530, y Lutero y Felipe Melanchthon estuvieron presentes, redactaron una confesión, la primera confesión luterana, la primera confesión reformada. Una confesión es un resumen de las doctrinas. Y la confesión de Augsburgo la hizo Felipe Melanchthon, la última revisión. Junto con Martín Lutero empezó, pero él la terminó. Cuando Lutero se muere, alguien tenía que quedar a la cabeza, ¿y a quién creen que escogieron? A Felipe Melanchthon. Él recibió la estafeta de liderazgo de la Reforma en Alemania cuando Lutero faltó. Y cuando Lutero faltó, empezaba a haber ya muchas opiniones en asuntos secundarios entre los reformados. Ya estaba, como dije, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino y Martín Bucero, muchos otros, ¿no? Entonces, él los junta y trata de ponerlos de acuerdo. Entonces, los luteranos más radicales dijeron, no, tú estás mal. Y se empieza a generar una serie de problemas y desacuerdos. Pero él siempre trató de llevar la fiesta en paz, hasta que finalmente, en 1560, 63 años de edad, le da un resfrío y de una gripa se nos fue don Felipe. Acuérdense que no estábamos en los tiempos de las vacunas todavía. Y el invierno es duro. Y acababa de pasar el invierno y se enferma don Felipe y se nos fue de un resfriado. ¿Cómo ven? Denle gracias a Dios ustedes por el Tylenol, ¿verdad? Y todas esas, el Theraflu y todas las que usan. Martín Bucero, no confundan con Martín Lutero. Este es Martín Bucero, ¿ok? Este también era monje. Mientras Martín Lutero era un monje de la orden de los agustinos, que era la orden de la santa patrona de Santa Ana, la patrona de los mineros. ¿Se acuerdan que él venía de los mineros y por eso se encomienda a Santa Ana? Y la orden de los agustinos pues la veneraba a ella. ¿Y quién era esa? ¿Alguien se acuerda? La mamá, según la tradición católica, de la Virgen María. Entonces había muchas órdenes y una de ellas era la orden de los dominicos, porque la fundó Domingo de Guzmán. Allá en el resumen de la historia medieval lo mencioné, como ustedes seguramente se acordarán, ¿verdad? Ok, entonces él era miembro de la orden de los dominicos. Y él en 1518, al año, prontito después de que empieza todo este movimiento, antes de que excomulgaran a Lutero y todo eso, va y lo conoce. Él también vive en Alemania, pero en otra ciudad, en la ciudad de Estrasburgo, que estaba lejitos, pero todavía dentro de Alemania. Y después que se entrevista con Lutero, dice, amén, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo también creo, Lutero. Nomás que él estaba indeciso qué hacer, y cuando conoce a Lutero cobra valor, y entonces dice, no, yo también. Ah, sí, pues también me lo excomulgaron, ¿verdad? Lo excomulgaron por andar ahí de simpatizante, y no solo lo excomulgaron, sino que lo persiguieron. Y finalmente así llega a Estrasburgo, donde él pasó los mejores años de su vida. Conoce a Ulrico Zwinglio y él trató de ser, este hombre es un hombre muy importante y muy especial en la historia de la iglesia. Poco crédito recibe él,
Pero él fue el primero, antes que Felipe Melanchthon. Todavía vivía Lutero cuando él quiso servir como de árbitro para reconciliar las diferentes ramas del movimiento reformado que estaban surgiendo en diferentes partes de Europa. Pero Lutero no cooperaba, era muy exigente, muy radical. Y pues quedó mal. Entonces, quedó mal con los católicos y quedó mal con los luteranos también. Y entonces, pues, lo empezaron a perseguir. Todos lo persiguieron a este pobre. Se soltó una guerra en el área de Alemania, que vamos a hablar de ella después, la guerra de Esmalcada, cuando estemos hablando de la Contrarreforma. Y bueno, finalmente en 1548 se firma lo que se llamó el Interim de Augsburgo, es decir, en la ciudad de Augsburgo firman una paz temporal. Y la paz tenía que ver con que los católicos y los protestantes estaban en guerra. Ya se fueron a las armas ellos. Y entonces él dice, miren, vamos a dejar la guerra. Y él fue uno de los mediadores, uno de los pacificadores. Pero no quedó bien delante de los ojos de los protestantes. Y entonces lo persiguieron. Lo rechazaron los católicos, lo rechazaron los luteranos. ¿Y ahora qué hago? Dice él. No, pues vámonos, y que pega carrera y se va hasta Inglaterra. Dice, no, vámonos a Inglaterra porque ya está lejitos, así no me alcanzan hasta allá. Y cuando llegó allá también estaba empezando una reforma, pero todavía iba lento. Así que él dijo, aquí va la cosa calmada. Y llega allá y va a ser de muchísima utilidad en el proceso de la reforma que va a ocurrir en Inglaterra. Un líder clave del que vamos a hablar después se llamó Tomás Cranmer. Cuando ve y dice, mira nada más quién nos cayó aquí del cielo, vente para acá, Martín Bucero, ayúdame. Y ellos trabajan juntos en preparar lo que se va a convertir en la reforma inglesa. Finalmente, allá en Inglaterra, muere Martín Bucero a la edad de 59 años. Era un erudito, hermanos, otro maestro en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, un hombre de palabra, de letras, humilde como pocos, un hombre increíble este hombre. Aunque tiene poco crédito, la historia de la iglesia sabe que su vida produjo un gran impacto en muchas denominaciones cristianas de hoy. Y de tuberculosis termina muriendo el pobre Martín Bucero. Allá fue sepultado en Inglaterra. Y después que sepultaron, pasó el tiempo, y después de que viene el inicio de la reforma inglesa, la reforma anglicana, después de unas generaciones viene una reina que se llama María Estuardo la Sanguinaria, y esta señora se enoja y se saquen los huesos de ese y los quema. Dice, no pude hacerlo en vida, pero hasta que esté muerto. Lo quema muerto, lo excomulga muerto y todo. Ya lo habían excomulgado, pero lo vuelve. Dice, yo hubiera estado vivo, esto es lo que hubiera hecho con él. Y lo hace con él. Y dispersa los huesos. O sea que fue perseguido hasta la muerte el pobre. ¿Verdad? Hay gente que le toca sufrir mucho. Muy bien, así damos por terminado el resumen de la reforma en Alemania, y vamos, antes de cerrar esta clase, a ver cuáles fueron las opiniones que despertó esta reforma de los diferentes ángulos. Interpretaciones de la reforma luterana. Todos los historiadores, hermanos, escuchen esto, todos los historiadores, no importa a qué confesión se suscriban, sean católicos, evangélicos, hasta ateos, todos están de acuerdo, hasta los mismos historiadores seculares, que la reforma iniciada por Lutero cambió la historia de la humanidad entera, hermanos. Eso. Uno de los movimientos intelectuales más importantes y transformadores de todos los tiempos. Los cristianos evangélicos interpretamos la reforma luterana así. Creemos que fue un movimiento auténticamente espiritual, no solo religioso, cuyas causas y efectos sociales, políticos, económicos y psicológicos fueron instrumentos de la providencia de Dios para avanzar sus planes. Pero también creemos que fue un verdadero regreso a la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, nosotros no veneramos a Lutero, ya dijimos. Más, nosotros no veneramos ni adoramos a nadie, sino a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero Lutero tuvo un impacto positivo. Él tuvo una sincera intención de renovar la iglesia, aunque no lo logró. Y finalmente tuvo que
pues empezar un movimiento que él nunca planeó. Todo este sentir de reformar nació del estudio bíblico. Lutero veía la Biblia y lo comparaba lo que veía en el cristianismo bíblico con lo que veía en su iglesia de su tiempo. Y entonces él estaba cansado junto con miles de otras personas piadosas de los vicios de la iglesia, vicios como la simonía. ¿Se acuerdan qué era la simonía? Sí, me imagino que se acuerdan. Entonces, en Hechos capítulo 8 se nos habla de Simón el mago, que quiso comprar los favores de Dios a cambio de dinero. Y de ahí viene el término simonía, que era comprar puestos eclesiásticos por dinero. Oye, pues se desocupó el obispado de allá, de la diócesis de X y Y. Oh, pues ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Para regalárselo a mi ahijado. Y entonces eso se practicó muchísimo en la Edad Media. Pero oye, tu ahijado es más vicioso, más corrupto y más mujeriego que Juan Camaney. No le hace. Yo tengo dinero para pagar. Y ahora tenemos obispos, sacerdotes y cardenales así. Por eso la iglesia estaba como estaba, ¿entienden? Por el dinero. ¿Y ahora quién ponemos? A tu sobrino. Y es que si voy a ocupar palancas, ¿no? Pues y entonces empezaban a meter a la familia. Eso se llama nepotismo, ¿verdad? La simonía es por dinero y nepotismo, mis parientes. Y la combinación de las dos. Luego había ausentismo. Como había gente que tenía tanto dinero, decía, pues compro la silla obispal de Castilla, en España, pero también compro la de Sajonia, ahí en Alemania, y luego me compro y ahora tenían mucho. ¿Y cómo le vas a hacer si todavía no inventan los clones? Entonces, había lugares donde no había obispo. Había, pero no había. Y eso se llama ausentismo. Todo por los vicios de la iglesia, ¿me entienden? ¿Y quién va a cuidar a las ovejas? Pues nadie, no hay gente. Y los que están son corruptos. Y esto desencadena la inmoralidad. Pues sí son unos viciosos y pervertidos, muchos de ellos, pero con dinero compraron los puestos eclesiásticos. ¿Qué van a hacer? A escondidas. ¿Verdad? No, se imaginarán. Lobos en piel de oveja, la inmoralidad rampante por todos lados. Y la gente, ¿qué les van a enseñar la verdad? No les conviene. ¿Quién quisiera de ellos enseñarles las escrituras donde se condena la inmoralidad, la injusticia, el latrocinio? Pues claro que no. No nos ayuda al negocio. Entonces, la ignorancia, especialmente en asuntos de Biblia y de teología, ¿qué fomentaba? Puras supersticiones. Puros errores, ¿verdad? En esta época es cuando se empezaron a hacer todas esas imágenes del diablo. Cuidado con el diablo. ¿Verdad? Entonces la gente por temor la manipularon muchísimo. Por avaricia. Pero eso es lo que decimos nosotros. Que fue una reacción urgente a la corrupción de todos estos vicios que imperaban en la iglesia. Claro que la iglesia católica no podía admitir eso, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? Bueno, tradicionalmente han existido dos formas de ver la reforma protestante dentro de la iglesia católica romana. ¿Y cuáles son esas, Luis? Número uno, ahorita vamos a ver. Ahora, es en las últimas épocas que ellos han cambiado su discurso y su interpretación de la reforma protestante. Bueno, hasta el mismo Papa Francisco Bergoglio, llamados por ellos Papa, que le llaman Francisco, primero el Papa Francisco Bergoglio, él ya se disculpó por el trato que se le dio a Lutero y reconoció que sí era un monje piadoso que quería hacerle bien a la iglesia, pero que fue incomprendido. Pero estamos hablando del siglo XXI, señores. Ya han pasado más de 500 años. Antes, ¿qué decía la iglesia católica? Empezaron a soltar algunos rumores, dos ejemplos. Uno, dijeron, lo que pasa es que era un monje libidinoso que quería casarse y como no le daban permiso, mejor se independizó. ¿No ves? Hasta se casó con la monja esa. Y eso dice la gente. Hasta el día de hoy hay gente que dice eso. Pero eso fue falso. Martín Lutero se casó 8 años después de la Reforma Protestante. 8 años después, en 1525. Entonces, no es que se anduviera casando. Lo que pasa es que un grupo de monjas de un convento
le mandó una carta a Lutero diciendo, nosotros compartimos tu convicción, pero queremos escaparnos y estamos encerradas en el convento, ayúdanos. Y dijo Lutero, claro, yo les voy a ayudar y hasta esposos les voy a conseguir. Entonces fueron y las rescataron. Creo que eran 5, si no me acuerdo, según el relato, o 8, no me acuerdo bien. Tantos datos, ¿no? La sacaron y ya que la sacaron, no, pues tú te vas a casar con ella. A ver, ¿quién se quiere casar? Así, nada de que enamórate y el cortejo, nada. ¿Te quieres casar? Sí, sí, porque la Biblia dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Ahí está, ok. Usted, hermano, cásese. Y le quedó una. ¿Y ahora qué hacemos contigo? ¿Y ahora qué hacemos contigo? Y él dijo, pues tú mero. Pues yo no, pues hay que casarnos. Pues se casaron. Así, como dicen los mexicanos, a la brava. Pero no es cierto de que Martín Lutero andaba rasguñando las paredes en la noche ahí, comiéndose las uñas y ya me urge. No es cierto. Que son puros inventos para tratar de maquillar la realidad. ¿Me entienden? No es cierto. ¿Por qué esperaría 8 años? No es cierto. Otro rumor que dijeron es la Reforma fue un pleitazo entre la orden de los agustinos, a la que pertenecía Martín Lutero, y la orden de los dominicos, a la que pertenecía Juan Tetzel. Y esos dos hicieron un problema grande y ahora tenemos las consecuencias, una división. El mismo que incentivó la venta de las indulgencias, el Papa León X, culpó a las dos órdenes. Dijeron, ustedes causaron este problema por no poner en orden a sus monjes. Y bueno, así le echaron la culpa. León X, el Papa, pensaba que el problema pasaría pronto, por eso no hizo nada al principio. Dijo, de hecho, León X dice en las crónicas que dijo, es un monje borracho. Anda borracho, por eso anda haciendo eso. Pues ya que se le baje la borrachera, ya vas a ver, ya va a volver aquí. No le conviene. Qué poco discernimiento tuvo el hombre. Y bueno, ya ven las consecuencias, ¿no? Así que eso es otro de lo que se ha dicho. Incluso hay católicos que han dicho que Martín Lutero en su lecho de muerte se arrepintió, mandó llamar a un sacerdote, se confesó y se regresó a la Iglesia Católica. Esto lo cree muchísima gente, hermanos, en América Latina. Yo he conocido personas que me lo han dicho cuando estábamos hablando de Cristo ahí en las comunidades. Todavía hasta el día de hoy creen eso. Eso es lo más falso, pero más falso que Santa Claus en Navidad. O sea, falso. No es cierto, Martín Lutero nunca se arrepintió. Es más, hasta el último aliento, cuando expiró, él se encomendó a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y partió. Te guste o no, te lo vas a encontrar allá en el cielo, a Lutero. ¿Entiendes? Los que no son creyentes, ¿cómo interpretaron la Reforma? Desde el plano secular. Los marxistas lo interpretaron obviamente a través del lente económico materialista. Ellos dijeron que fueron causas económicas, la inflación subía por toda Europa, la venta de indulgencias, por eso, y así lo explicaron ellos. Los políticos le atribuyen el nacionalismo. En ese tiempo es cuando nacen muchas de las naciones modernas europeas. Los alemanes, los italianos, los franceses se empiezan a consolidar como naciones con fronteras independientes. Y dijeron, es que fue eso, así dicen algunos, que querían tener sus propias leyes, su propia soberanía y también su propia iglesia, como efectivamente fue el caso de la iglesia en Inglaterra. Así lo interpretan algunos de los historiadores seculares. Los filósofos la atribuyen a una transición del absolutismo clásico de la Edad Media al racionalismo de la Edad Moderna. Decía que fue un periodo transitorio, según ellos. Un cambio de control de la iglesia sobre la enseñanza y la creencia de las personas al libre pensamiento, a la libre opinión de los individuos. Así lo interpretan ellos, entre otras cosas. Bueno, como pueden ver ustedes, por eso pusimos la Reforma en Alemania a la cabeza de toda nuestra lista y le dedicamos tanto tiempo, porque tuvo una repercusión sobre el mundo entero. Pero aunque en Alemania se habla ¿qué se habla en Alemania? El alemán. No solo en Alemania se hablaba el alemán, también se hablaba en Suiza.
pero en Suiza se hablaba, además del alemán, el francés. Y el teólogo más sobresaliente probablemente de toda la Reforma fue un francés emigrado a Suiza, de nombre Juan Calvino, del que vamos a hablar en el próximo capítulo cuando abordemos el tema de la Reforma en Suiza. Y allí nos vamos a ver en el próximo de esta serie. Nos vemos.